¿Está Agustín? ¿Sí? Ok. Avísame cuando se conecte. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Otra vez. El año que viene te queremos acá presencial, ¿eh? Por supuesto. Bueno, quiero preguntarles al maestro Agustín Paniker, algunos de ustedes ya lo escucharon en el congreso pasado. Es un súper eh, especialista en el tema de toda la reflexión vinculada con el hinduismo. Y siempre nos parece importante la participación de Agustín, porque Bach tenía una fuerte influencia del pensamiento hinduista. Y muchas veces lo que llega a Occidente, lo que estamos acostumbrados a leer, a veces no siempre refleja, Agustín, lo que en realidad es el verdadero pensamiento hinduista, ¿no? Entonces Bach habla de su fundamentación en este territorio, pero lo deja ahí, solo lo menciona y sigue adelante, y si uno no sabe de qué se trata, no se entera. Por eso nos parece importante profundizar esta pata. Pero quiero compartir con ustedes algo de la vida cotidiana que me pasó con Agustín. Yo cuando era estudiante universitario, ¿no? Y un poquito más, siempre tenía un sueño, Agustín, alguna vez te lo compartí, que era poder ser autor de Kairos, ¿no? Me parecía como una editorial, tiene una colección Kairos que se llama Nueva Conciencia, entre muchas otras colecciones, que era fantástica. Es decir, esa colección me acercó de distintos lugares al pensamiento transpersonal, al pensamiento bioenergético, al pensamiento espiritual, ¿no? Si pueden, les recomiendo esa colección. Bueno, Kairos es una editorial señera en estos temas, y Agustín dirige esta editorial. Y bueno, se dio después de muchos años, así casi casualmente, Agustín, de poder ser autor de Kairos, con lo cual me enorgullece mucho porque es una editorial fantástica. Y además, Agustín, contar con tu amistad, que es un doble regalo para mi vida. Te mando un abrazo muy fuerte y te recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, si hay alguien que nos está escuchando desde otro hemisferio. Bueno, estoy encantado de estar nuevamente aquí, lamentablemente no de forma presencial, ¿eh? Es una pena, pero bueno, estos son los tiempos que corren, pero yo estoy ahí de espíritu, ¿eh? Y además ahora me estoy viendo en la propia pantalla, por lo tanto me siento muy presente con todos vosotros, ¿eh? Encantado, muchísimas gracias a Eduardo, no solo por su amistad, por esa complicidad que ya nos une, sino por organizar este maravilloso congreso, estas jornadas junto a Dinora. Yo no me olvido nunca de ella, que es la verdadera Shakti, la energía que permite que esto se pueda llevar a término. Bueno, como ha dicho Eduardo, yo no soy un especialista en Bach. Yo no puedo hablar, creo que hace un par de años hablé de algunas conexiones de la India en el pensamiento de Bach. Yo soy un especialista de India y como tal hoy propongo un viaje, que viajemos juntos una horita a la India. Y hablemos un poco de la muerte, ya que nos aproximamos al Día de Difuntos, tan relevante en México y en muchos otros países, pero sobre todo en México. Pues con Eduardo pensamos que hablar de las concepciones índicas, que las tradiciones de la India han tenido sobre la muerte o sobre la transmigración o sobre el karma, aspectos que a lo mejor muchos estáis familiarizados con ellos, pues que quizás podría ser interesante que yo aportara pues ese ángulo de visión un poco distinto. Por lo tanto, vamos a viajar a la India y vamos a hacer unas pinceladas de distintos aspectos de cómo la India ha concebido la muerte o prácticas ligadas a la muerte, al karma, a la transmigración, etc. Sabido es, insisto, que
esas tradiciones de la India, eso que llamamos hinduismo, pero también el budismo, tuvieron una gran influencia en el pensamiento de Bach. Espero que lo que pueda aportar yo sea de vuestro interés. Como sabéis, ahí en España tuteamos con mucha facilidad, por lo tanto yo mantengo la tradición hispánica. Bueno, vamos a hablar un poco en general sobre la muerte. La India, en general, por supuesto, estamos generalizando, normalmente ha tenido y tiene una actitud bastante natural, bastante abierta frente a la muerte. No es un tema que se oculte, un poco como en México también. Ahí hay una vez más muchos paralelismos entre India y México. Eso ya Octavio Paz ya lo resaltó y yo luego incluso lo he estudiado un poco. No voy a entrar por ahí, pero igual que México, la muerte está presente en la India, no como en otras sociedades o en otros países donde es un tema tabú, se oculta, hay una cierta negación. Hay un libro muy bueno, que fue premio Pulitzer, que se llama La negación de la muerte, de un psicoanalista norteamericano, y que analiza por qué y cómo la cultura, sobre todo occidental, ha tendido a negar la muerte. Bueno, pues la India no la niega. Todas las tradiciones de origen índico, y cuando hablo en estos términos de índico, me estoy refiriendo a esa gran religión o familia casi de religiones que llamamos hinduismo, que es hoy en día extremadamente popular y practicado en India y en otros países, pero también me estoy refiriendo al budismo, que es una tradición de origen índico, y que durante sus primeros casi 1000 años fue un fenómeno estrictamente índico, y luego salió de India y se expandió por Asia y hoy en día es muy popular en todo el mundo. Pero incluyo el budismo y hablaré un poco más quizás hoy del budismo y de otra religión, de otra tradición de origen de la India que tengo interés también en ofrecer aquí hoy, que es el jainismo. Es la hermana desconocida del hinduismo y del budismo, que se han hecho muy populares, sobre todo el hinduismo gracias al yoga y el budismo gracias a la meditación, pero el jainismo es la religión poco conocida de la India. Hablaremos un poco. Pero vamos, sea budismo, sea hinduismo, sea jainismo, estamos hablando de tradiciones que las practican probablemente casi 2.000 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, no estamos refiriéndonos a un fenómeno marginal, sino a una manera de vivir y entender el mundo que asumen millones y millones, centenares de millones de personas, sobre todo en India y en Asia, pero como decía antes, también algunas tradiciones índicas se han hecho muy populares en Occidente o en América Latina. Para todas estas tradiciones, y ese sería uno de los resúmenes, un punto clave que hay que retener de lo que yo hoy voy a decir aquí, la muerte es simplemente un portal, un umbral hacia una nueva forma de vida. Por lo tanto, muerte no se opone a vida. Es un umbral, es un momento liminal del límite, pero no es el fin de nada, es simplemente un portal, una puerta que se atraviesa en ese peregrinar del alma o de la conciencia o del espíritu o del alma corporeizada, etcétera, como queramos llamarle. Luego podremos mirar de ver distintas concepciones de eso que transmigra, pero claramente todas comparten la idea de que la muerte es la puerta a una nueva existencia. Por lo tanto, todas las tradiciones índicas incluyen en su concepción la transmigración, lo que algunos llaman reencarnación, renacimiento, volver a existir, volver a nacer, etc. De ahí
que en India en general, en la sociedad india, la muerte, por supuesto, despierta una convulsión emocional a todos. Eso es universal y eso forma parte de la condición humana. Y todos sufrimos y lloramos la pérdida de seres próximos, seres queridos. Eso es, no creo que nadie escape esto. Sin embargo, lo que no sucede en India, a diferencia de otros lugares, es ese terror metafísico casi que tiene sobre todo la sociedad moderna frente a la muerte, que trata de ocultarla, trata de ladearla porque le da miedo, porque parece que es el fin de todo, es la puerta a la nada o a la oscuridad. Esa no es la concepción índica. Yo no voy a entrar, he traído aquí alguna imagen que os voy a compartir, aunque son meramente ilustrativas, para que mi exposición sea un poco más amena, no son muy importantes. Y aquí voy a compartir, a ver si lo sé hacer bien, voy a compartir pantalla, en efecto. Aquí, bueno, pues esto ya lo veis, es una pira funeraria en la mayoría de tradiciones de la India. Al fallecido, al difunto, se le crema, hay una cremación, no siempre, no es 100%, hay algunos casos en donde hay enterramiento, etc. No voy a entrar yo, sin embargo, en los rituales mortuorios, que son muy interesantes, sobre todo en la tradición hindú, o los que conmemoran el fallecimiento de los familiares, de los antepasados, como puede ser el Día de Difuntos o el Día de Todos los Santos en países de tradición católica o cristiana. Ni tampoco voy a entrar en ejercicios, esto me parece que es un crematorio en India, esto, por ejemplo, es el cadáver de un monje budista y cómo todos los alumnos, los monjes, meditan sobre la muerte, sobre la impermanencia, sobre la transitoriedad de la existencia, sobre que todo está destinado, como decían las metáforas budistas, al envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Eso está muy integrado, eso es una meditación, es un ejercicio meditativo. Esta fotografía creo que es en Birmania, de finales del siglo XIX, son ejercicios todavía muy importantes en las prácticas meditativas del budismo, sobre todo del sudeste asiático, del mundo tibetano. No, yo no voy a hablar a ver, voy a dejar de compartir, de estas prácticas, por muy interesantes, pero sí con una más desconocida y que creo que puede despertar bastante interés. Que me gustaría empezar, porque esto es la introducción, todavía no he entrado en materia, me gustaría hablar por una práctica que podríamos llamar algo así como del buen morir. Lo que en la tradición jainista, que como prometía hoy quería introducir un poco a vosotros, que probablemente no estéis muy familiarizados con esta tradición, en el jainismo a esa práctica del buen morir llaman muerte en meditación. Vamos a enfocar hacia esa práctica, pero de entrada tengo que ubicar un poco el jainismo para quienes no hayan oído ni siquiera hablar, lo cual sería muy normal. De las religiones índicas, como decía al principio, el jainismo es la menos conocida y de hecho es minoritaria, es una religión que hoy en día practican apenas 5 millones de personas. Estos, en un país como España, quizás sería una cifra, bueno, notable, en México no tanto, en la India, con una población de 1.400 millones de personas, 5 millones es meramente un 0, no llega ni al 0,4. Y sin embargo es una tradición extremadamente importante, mucho más importante de lo que aparenta su número reducido de practicantes. Es una religión muy antigua, es un poco anterior al budismo y comparte muchos trazos con el budismo, se origina en lugares similares,
etcétera, y tienen una historia bastante parecida. Yo no voy a describir, hacer una historia de la del jainismo, simplemente decir que si bien el budismo se decantó como práctica más importante dentro de su vía de liberación, de su soteriología, que se llama, se centró en la meditación, lo que en sánscrito se llama dhyana, el jainismo se centró en la ascesis, en lo que en sánscrito se llama tapas, que no tiene que ver con esas cositas que nos comemos, más bien todo lo contrario, más bien el tapas, la ascesis jainista, sea a nivel de los monjes y monjas como de los laicos, consiste generalmente en el ayuno. El ayuno es la práctica ascética jainista por antonomasia. No solo los de los jainistas, ayunos encontramos en la tradición cristiana, en la tradición hebrea, en el islam, en el hinduismo, pero los jainistas tienen hasta 400 formas de ayuno. Por lo tanto, no es tanto la idea de mortificación como la de privación la que es importante en esta tradición ascética. Voy a compartir otra imagen de unas monjas jainistas. Siempre esto era aquí. Estas son monjas que van vestidas de blanco, no llevan el tapabocas porque se haya hecho la fotografía recientemente. No, esta fotografía a lo mejor tiene 20 o 30 años. Es un símbolo de su dedicación, de la dedicación de los jainistas a la no violencia. Es la religión de la ahimsa, de la no violencia. La religión de la no violencia por antonomasia. Los jainistas evitan a toda costa dañar a cualquier tipo de ser vivo y hasta se ponen el bozal aquí, no para no tragarse un mosquito, como dicen los que se burlan, porque evidentemente, sino como símbolo de su dedicación a la no violencia, a intentar no dañar a ningún ser vivo. ¿Por qué? Porque ellos conciben que la no violencia jainista está basada en una concepción animista de los seres, de la rueda de las transmigraciones, de este mundo. Lo voy a explicar muy brevemente. La palabra que en la India se utiliza para vida, para ser vivo, es jiva. Y la palabra que en la India se utiliza, o que el jainismo utiliza para espíritu, para alma, es jiva. Por lo tanto, todo ser vivo igual a un alma, a un espíritu. Todo ser vivo, no solo los humanos, como aceptan muchas religiones, o no solo también los animales, como el budismo acepta también, sino también todo el mundo vegetal entra dentro de evidentemente de la categoría de ser vivo. Incluso objetos para nosotros aparentemente tan inertes como las gotas de agua, las brisas de los vientos, las llamas de fuego, las motas de polvo, pueden ser considerados jivas. Provisionalmente, ¿qué quiere decir? En esta existencia, en esta vida, están en una forma muy ofuscada de consciencia. ¿Qué es lo que caracteriza a todo jiva, a toda vida? La consciencia. Y puede que en esta existencia esté muy ofuscada hasta el punto que es tan opaca, tan densa, que parece que esté muerto. Y sin embargo, como luego explicaré, en el ciclo de las transmigraciones nadie ocupa un lugar fijo y todos tenemos el potencial de crecer, de liberarnos, de ser felices y nadie quiere sufrir. De ahí que los jainistas sean los más vegetarianos entre los vegetarianos y de ahí que los jainistas recurran a prácticas no solo como el bozal o ir con una escobilla ahí barriendo antes de sentarse o antes de caminar para evitar dañar a otros seres vivos, sino que tienen
esta tendencia al ayuno como forma de ascesis, como forma de no dañar a los seres vivos. Yo tengo amigos jainistas que me lo dicen así, dice Agustín, incluso deberíamos comer con lágrimas en los ojos. Las ensaladas son seres vivos, las tenemos que comer, porque no hay más remedio para mantener una forma de vida como la nuestra, pero hay que ser consciente de la violencia y la agresividad que estamos haciendo a estos otros seres. Insisto que es una tradición muy antigua y que ha mantenido ese espíritu animista. De ahí que la austeridad, la frugalidad, ¿no? El ayuno, todas estas prácticas de tapas, de ascesis, sean tan comunes en el jainismo. Quizás, y con eso ya acabo yo mi introducción a esta tradición, la figura que más mejor ejemplifica e ilustra la tradición jainista es una figura muy conocida por todos. Es una persona que era de Gujarat, lo voy a poner aquí en una imagen, y que aquí todos podéis reconocer, la figura del Mahatma Gandhi. Él, sin ser técnicamente un jainista, su madre sí lo era, él sí que fue, como buen gujarati, en Gujarat es donde el jainismo históricamente ha sido más poderoso, es una región de la India, y como buen gujarati, pues estaba acostumbrado a los ayunos, a las ascesis, a esa castidad, a esa austeridad. Luego él lo tradujo políticamente, como la no violencia jainista la tradujo en no violencia política. El ayuno ascético jainista lo tradujo en un ayuno político. Hay otros vectores que influyen en Gandhi, es una persona muy compleja, pero es el único maestro que él reconoció en vida como maestro espiritual fue un jainista. Por lo tanto, sin ser técnicamente un 100% un jainista, digamos que lo era el 50%, es su figura, su imagen con la no violencia, con esos ayunos, esa frugalidad que le caracterizaba, además era de las castas más, donde el jainismo es más popular, que son las comerciantes, es quizás el mejor ejemplo del jainismo. Pues bien, vamos a la práctica del buen morir. Eso era una pequeña introducción para poder ubicar mejor esa práctica que los jainistas llaman Salekana. Bueno, recibe distintos nombres. Santara también. Samadhi Marana es la que yo ponía al principio. Muerte en meditación. Para la India, y el jainismo como buena tradición índica, pero también para el hinduismo, para el budismo, para los sikhs, incluso para los cristianos, los musulmanes de la India, los últimos momentos de la vida son cruciales y son muy importantes. Ese tránsito de la vida a la muerte, ese portal que hay que atravesar para la nueva existencia, es un momento muy importante porque va a determinar aspectos cruciales de la nueva existencia. Así se considera en muchas tradiciones de la India. No todos, ni mucho menos. El tema es más complejo, luego si puedo entraré un poco. Pero para que ese momento sea de la máxima, lo que en la India llamarían sería que sea lo más auspicioso posible, el jainismo propone una muerte en meditación, ese samadhi marana. ¿Y cómo lo proponen? Con un ayuno hasta la muerte, una eutanasia voluntaria. Eso puede sonar un poco fuerte, pero se trata de morir con la conciencia clara, cuando ni la senilidad, ni la decrepitud, ni la enfermedad ensombrezca los años de práctica que hemos ido llevando a cabo, y que quizás el jainismo es un camino de autopurificación a través de las ascesis. Eso pierde sentido con la decrepitud. El Salekana, esa muerte en meditación, voy a poner aquí alguna imagen, he escogido alguna que no hiera la sensibilidad de nadie. Esta es una señora y su familia.
Normalmente requiere la aceptación de la familia, que tiene que aceptar que la persona que va a llevar a cabo este ritual extremadamente sagrado para la tradición jainista y que tiene que seguir, aunque aquí no lo vemos, constantemente un monje o una monja tiene que estar permanentemente al lado de la persona moribunda porque puede durar semanas y hasta meses. Es un ayuno gradual hasta la muerte. Normalmente se toma cuando una persona ya es anciana y le han diagnosticado una enfermedad incurable, una enfermedad grave, y entonces decide que en lugar de prolongar la vida innecesariamente, mejor seguir con la práctica del ayuno, con un ayuno final. Eso es una idea muy india, no solo jainista, el hinduismo también la tiene. A lo mejor alguien habrá visto algún reportaje de los que van a la ciudad sagrada de Benarés a morir junto al Ganges en el espacio sagrado. En fin, el monje o la monja aprueba que el aspirante está suficientemente cualificado porque es un ritual muy duro. Es gradual, primero va eliminando los sólidos hasta que al final solo se alimenta de agua. Y cualquier otra forma de eutanasia está mal vista, no vale un suicidio. Tiene que ser una muerte gradual por ayuno. Y quizás las últimas palabras que escuche el moribundo o la moribunda sea un mantra muy, muy estimado de la tradición jainista que dice así: por ti mismo, ve a ti mismo dentro de ti mismo. Eso quizás serían las últimas palabras que el más común, insisto, ha sido una práctica entre monjes y monjas ancianos, pero también entre laicos. Aquí voy a poner otra imagen. Esa tiene unos cuantos más años y esta era de una asceta, de un monje muy conocido, y aquí en posición yógica. En ese caso, cuando alguien muere en meditación y es un asceta renombrado, también en la tradición hindú, no se le crema, se le entierra, porque ya se considera que ya no renacerá nunca más. A ver si me da tiempo de hablar de eso. Y es considerado, y su lugar, la tumba, que se llaman samadhi en la India, son extremadamente veneradas por la tradición y por las distintas personas. Incluso he visto yo musulmanes yendo a samadhis de santos hindúes o jainistas a rendir culto a la santidad. Insisto que esta práctica del buen morir puede sonar bastante fuerte a alguien que ha crecido quizás en una cultura monoteísta, porque, por ejemplo, en el mundo cristiano, solo Dios tiene derecho a dar o a quitar la vida. Sin embargo, el jainismo enfoca estas temáticas desde otro ángulo. Por un lado, Dios no interviene en este asunto. El jainismo es una religión ateísta, sin Dios, exactamente igual que el budismo. No hay un Dios todopoderoso que haya creado, preserve o destruya este mundo. No, el jainismo da una explicación más mecanicista de la existencia del universo y prescinde de la idea de Dios. Por lo tanto, no existe ese problema. Además, su actitud ante ideas de prolongación de la vida, como decía antes, es claramente de no interferencia. Mejor no es que se opongan al uso de medicamentos o intervenciones, pero no se ensañan en mantener a toda costa el cuerpo con vida. Y luego, insisto, es muy importante no olvidar que para la India la muerte es ese portal hacia una nueva existencia, no ocasiona esa angustia existencial que puede darse en otras culturas. Además, hay que decir que los jainistas, sobre todo alguien que realiza este ritual, probablemente sea una persona muy experimentada en ayunos. Las
puede haber tenido una vida, haya practicado centenares de ayunos. Los jainistas toman el voto de ayunar y a lo mejor dicen: yo en los siguientes viernes durante 40 años me voy a alimentar solo de legumbres, y los viernes solo tomará un poco de legumbres y agua. Ese es un ayuno, o sea, no es no comer, pero es reducir, limitar al máximo, o los días de luna nueva o luna llena no como absolutamente nada, o nunca como cuando haya anochecido. Eso es una práctica muy común dentro del jainismo. Por lo tanto, esa práctica, la persona está física, psíquica, emocional y espiritualmente preparada para un ayuno de estas características, ¿no? Y al final es un acto de purificación, que es de lo que se trata la senda jainista. La muerte más bien es un movimiento del espíritu, de la conciencia, del jiva, de la vida en su deambular, en su ciclo de las existencias. Bueno, espero que me sigáis bien. Vamos a enfocar ahora hacia ese deambular, a esa transmigración, a esos ciclos de las existencias. Y como muchos sabéis, el motor de que la India entiende, las tradiciones de la India entienden que alimenta este ciclo de las transmigraciones y de las existencias, es la famosa idea de karma. Karma, voy a explicarlo ahora en 5 minutos, si puedo. Ya veis que yo me entusiasmo y eso de los 5 minutos a lo mejor no será posible, pero bueno, ya sacrificaremos algo. ¿Por qué es importante hablar un poco del karma? Porque se ha hecho muy popular y todo el mundo utiliza la concepción del karma. Karma literalmente para la India, luego hay otras visiones, significa acción. Muy importante no olvidar que karma significa acción, un acto físico, mental, o sea, de pensamiento o verbal. Para la tradición védica más antigua de la India de hace 3000 años, el karma era la acción sacrificial, era el rito, era la ofrenda a las divinidades que portaba su fruto, larga descendencia, prosperidad, que llovía o no llovía, etc. Por lo tanto, ya tenía esa idea de acción que porta una consecuencia. Eso en la India más antigua. Ya en la época de las Upanishads, hace 2500 años, y en la época del Buda, y en la época de nacimiento del jainismo, que es la misma época, Upanishads, budismo y jainismo, ya la idea de karma se amplió. Ya no era solo la acción ritual, sacrificial, era toda acción, cualquier acción portaba su consecuencia. Y el Buda es el primero en decir, no solo la acción, la intención de actuar, la volición también es karma, el deseo de actuar, insisto, física, mental o verbalmente. Y para todas las tradiciones índicas, la idea central, que muchos sabéis, es que esa acción deja un trazo sutil que lastra a la gente, al agente de la acción, a una nueva existencia. Tiene sus consecuencias en esta vida y en futuras vidas, en la siguiente y hasta en otras. No voy a entrar yo aquí en la complicadísima aritmética kármica, pero de alguna manera la idea de karma, de que la acción la consecuencia de la acción no se circunscribe a esta vida, sino que va más allá y puede lastrarnos a otras existencias, la idea de karma inevitablemente implica la idea de transmigración, el ciclo de las transmigraciones, lo que en India se llama samsara. Por lo tanto, se puede hablar del karma samsara, de la acción que porta al ciclo de los renacimientos o reencarnaciones. A ese fruto de la acción que lastra a una nueva existencia, también se le llama karma. Por lo tanto, karma es la acción y karma es el fruto.
uno no tiene buen o mal karma. Uno comete buen o mal karma y recibe buen o mal karma a consecuencia. No es que lo tenga, no es el destino, aunque a nivel popular a veces digamos, uy, qué mal karma tengo, pero no, eso es una variación incorrecta. Según las tradiciones de la India, sea el budismo, el jainismo, el hinduismo, etcétera, los karmas, las acciones, pueden ser meritorias, como evidentemente la compasión, el amor, la generosidad, la renuncia, la no violencia. Eso es lo que la India entiende karma meritorio, puña le llama, o el budismo kaushala, kushala, acciones meritorias, las consecuencias, los frutos de esos karmas, los karmas consecuentes, serán positivos, serán meritorios, según una complicadísima aritmética kármica. Pero luego hay los karmas negativos, demeritorios, lo que en la India llaman papa, papa karma, el demérito, que evidentemente son las acciones cometidas bajo el sino del egoísmo, del odio, de la violencia, de la mentira, de la codicia, del orgullo, etcétera. No voy a enumerar, pero eso es fácil de entender. Por lo tanto, estamos hablando de que la acción tiene y la ética y la moral están entrelazadas. Nadie juzga todo esto. No está un Dios todopoderoso para retribuir los actos. No, el karma funciona como una ley de causa y efecto, de una forma muy mecanicista. La retribución es moral, según hayan sido las acciones, tendrán una serie de consecuencias. No voy a entrar yo aquí en los karmagrantas, los tratados sobre el karma, por ejemplo, que escribieron los maestros jainistas, donde especifican qué tipos de acciones podrían conllevar, qué tipos de renacimientos, etcétera, porque nos desviaríamos. Hay que entender el karma como la fuerza de la continuidad. Es el motor que lastra como al jiva, al atman, al espíritu, a la conciencia, a una nueva existencia. Voy a compartir una imagen más. Esta es una imagen tibetana que representa el karma. Y aquí el karma como fuerza, este es el nudo infinito, como fuerza de la continuidad y como la interrelación de todo con todo. Luego voy a hablar un poco de esto. De forma, resumiendo, porque no tenemos tiempo de profundizar, que un ser vivo tiene una parte muy determinada por los actos que fabricó en existencias anteriores y viene condicionado, viene determinado, y sus inclinaciones y su tipo de nacimiento y sus grandes aspectos vienen condicionados por el karma. Sin embargo, ojo, no hagamos del karma la única explicación. El Buda mismo aceptaba factores biológicos, climáticos, sociales y hasta el azar como elementos que también condicionan la nueva existencia. No solo el karma. Sin embargo, la fuerza que tiene, el peso, las consecuencias, el fruto de las acciones es muy importante. A pesar de ese determinismo, hay libre albedrío, no solo porque hay otros factores no kármicos que intervienen, sino que somos responsables de nuestros actos. Por decirlo de alguna manera, poniendo un símil muy gráfico, los naipes nos vienen dados, pero nosotros podemos jugar la partida como queramos. Y tenemos margen para la acción. Precisamente somos hijos de nuestros actos, pero también dueños de los mismos. Bueno, vamos a ir enfocando, vamos a complicar un poco más la charla y voy a enfocar hacia la tradición budista, porque la tradición budista plantea un problema
en las teorías de la transmigración de la India. Así como hindúes y jainistas hablan del jiva, del espíritu, el hinduismo habla del jivatman, el espíritu corporeizado, los jainistas hablan directamente de los jivas, de los múltiples jivas, las mónadas espirituales. Sabido es que el budismo cuestiona esa idea de un atman, de una sustancia eterna, permanente, de un yo profundo. El budismo no lo acepta. De hecho, la idea original y central del budismo es la que en el budismo Theravada llaman anatta o anatman en sánscrito, la negación de esa sustancia permanente, de ese yo, de ese alma, y la que en el budismo Mahayana, que es otra gran corriente del budismo, llaman shunyata, que es el vacío, la vaciedad de esencia propia de la realidad. De alguna manera, para el budismo todo es causado, todo es dependiente, todo es transitorio, nada es permanente, como veíamos los monjes meditando sobre la muerte. Por lo tanto, si todo es causado, todo depende de otras causas y todo es transitorio, todo está interrelacionado, entiende el budismo. El dibujo aquel tibetano del karma precisamente ilustra la interrelación. Nada impermanente que sea autocontenido, independiente en sí mismo, eterno, absoluto. De ahí su negación de la idea de Dios o la idea de un alma eterna, esto desde el budismo. Todo es vacío, dice el budismo, shunya o shunyata. ¿De qué? De substancia propia, de sí mismo. Todo es sin yo, anatman, sin esencia eterna, sin insubstancial. Por lo tanto, lo que llamamos yo no es una esencia permanente. Lo que llamamos individuo, personalidad o yo es un conjunto de agregados, ese sería el concepto, físicos, mentales, sensoriales, volitivos, que se van coagulando y descoagulando y se van modificando permanentemente en el mundo de la impermanencia, en perpetuo cambio e interrelación. Esa es una idea central del budismo. Y si el yo no es ninguna esencia permanente, el mundo tampoco son cosas separadas, sino son nudos de relaciones, procesos en dependencia. Que hay una imagen extraordinaria que os voy a compartir que ilustra esto. Es un poco complejo, la gente a veces no entiende muy bien el budismo. Eso es Escher, el gran dibujante, y ahí habla de la interrelación entre el yo, que se desdibuja claramente aquí, un yo y otro yo, y el mundo y el cosmos, todo está interrelacionado, no podemos hablar de seres separados. Pero claro, eso conlleva un problema. Si no hay un agente, la pregunta que le podemos hacer a un budista es ¿quién o qué es lo que transmigra? En el budismo, insisto, jainismo e hinduismo no tienen el problema de esta manera. De hecho, la respuesta es paradójica. Lo que nos dice el budismo es que no hay ninguna entidad que transmigre, porque esos agregados mentales, físicos, emocionales, volitivos que constituyen las diferentes personas, la que empezó esta conferencia no es la misma que está hablando ahora, ni ustedes son los mismos que hace 20 minutos, ni eran los mismos que antes de ayer, aunque hayan procesos de continuidad que nos hagan pensar que sí, dice el budismo que ninguno de esos agregados sobrevive a la muerte. Y sin embargo acepta, como las otras tradiciones de la India, que el cómputo global de las acciones, de los karmas, afecta una nueva existencia. De alguna manera cristalizarán en una nueva existencia. De ahí que el Buda ya dijera, en una frase célebre suya, que el karma era un misterio, que era impensable literalmente. La salida a la paradoja, en la cual nos encontramos, sería la siguiente. Las acciones afectan un continuo de la conciencia.
no mi conciencia. Muy importante que no lo personalicemos, de la conciencia. Un continuum de conciencia queda afectado por las acciones que lo lastran o que son causa, no la lastran, son causa de una nueva existencia. De ahí que los budistas nunca hablen de reencarnación, salvo para ciertos lamas y bodhisattvas, pero ese ya es otro tema, sino que sino que siempre hablan de renacimiento, reconexión, porque no hay nada que encarne, no hay un alma que vuelva a ocupar un cuerpo, no hay encarnación, pero hay una reconexión, hay un volver a nacer. Es como el símil mejor es dos velas, tomamos un candelabro con una vela y la pasamos con ese, alumbramos otro candelabro y el fuego que pasa de una a otra sería esa conciencia, última conciencia que alimenta una primera conciencia. Son dos candelabros distintos, dos velas distintas y sin embargo ha habido una causa que ha sido condición de que haya aprendido una nueva vida. No es uno el que renace, pero las acciones y los frutos de la acción no se pierden, vuelven, se traducen en una última, en una nueva existencia. Por decirlo de alguna manera, y con eso voy acabando ese tema un poco más denso del budismo, la última conciencia, porque se da un continuum de conciencias, recuerda, por decirlo de alguna manera, sus acciones y porta lo que podríamos llamar un código kármico, genético kármico, en forma de ciertas latencias, de ciertas valencias que condicionan una nueva existencia. De ahí la importancia también para el jainismo de ese portal, de ese umbral, de ese momento liminal. ¿No? Ellos no lo plantean ascéticamente como el jainismo, que ha propuesto esa muerte en meditación, y sin embargo muchas tradiciones budistas, sobre todo las tibetanas, han insistido mucho en ese momento que en el mundo tibetano, llaman el bardo, el momento intermedio entre una existencia y otra existencia. De ello va el famoso libro tibetano de los muertos, que es cómo conducirse a la conciencia en ese estado intermedio entre una existencia y otra existencia. No voy a entrar yo en esa enseñanza altamente compleja y muy interesante del budismo tibetano, pero se entenderá que también ese momento liminal es de la máxima importancia. Para resumir, la muerte es la disolución de cierta dependencia y relación e implica una nueva existencia, porque en este samsara, en este ciclo de las transmigraciones, todo está concatenado, todo depende, todo es causado, todo es condicionado. Eso ya lo he dicho con anterioridad, ese ciclo de las transmigraciones es lo que la India llama samsara. Y para la mayoría de las tradiciones índicas es eterno, viene rodando desde la eternidad. De ahí que, una vez más, los budistas hayan descrito el samsara o lo hayan representado iconográficamente con esta imagen. El tiempo no la voy a... es una mina, es una joya de simbología esta imagen que encontramos en todo monasterio del budismo tibetano y donde se explican los tipos de renacimientos, etcétera, lo que el motor de las acciones, cómo todo está condicionado y está concatenado, etcétera. Por lo tanto, el samsara no solo es la rueda de las existencias, sino que también es la palabra que define este mundo en el cual nos encontramos. En general, grosso modo, las tradiciones de la India pueden hablar de distintos tipos de renacimiento o de volver
a nacer. Aquí voy a volver al jainismo, que habla de que uno puede volver a nacer como divinidad, o como deva, que es como un ser angélico, o como ser humano, o como ser animal o planta, o como ser infernal. Hay otros, el budismo habla de 6 destinos, la tradición hindú, según cual, habla también de distintas formas, pero importante entender, y muy importante entender en que desde la existencia humana uno puede volver a nacer en distintos niveles, algunos no muy meritorios, precisamente, como el mundo infernal, y otros muy dichosos, como el mundo celestial. Y lo que nos muestra también esa idea, esa posibilidad, es en cierta manera la hermandad de todos los seres. Para jainistas, para budistas, para hinduistas, todos hemos sido planta, hemos sido animal, hemos sido ser humano, hemos sido divinidad, hemos sido otra vez animal, hemos pasado por los infiernos, hemos vuelto, llevamos eones cósmicos pasando de una forma de existencia a otra. Y todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el rey, el siervo, el amigo, el enemigo del resto de seres vivos. De ahí que hable de una cierta hermandad entre todas las formas de existencia y que también nos apremie con esta idea de decir, no desaproveche el raro renacimiento humano para llevar una vida ofuscada, demeritoria, con karmas que nos van a devolver a formas de existencia bajas, y aproveche esa vida para apuntar a lo incondicionado, a lo más elevado, o por lo menos a formas de vida cuyos resultados sean más halagüeños. Sin embargo, y ese es el punto con el que ya voy enfilando el final de mi charla, más que un concepto cosmológico, la idea de karma y samsara, de acción y transmigración, tiene ese valor ético. Actuemos de manera saludable, meritoria y positiva. De hecho, podría hablarse de una moral kármica en el mundo asiático, donde las religiones de la India han tenido gran peso, por supuesto en India, pero mucho también en el sudeste asiático, en Japón, en Corea, en China. Allí está más imbrincado también con el confucianismo y con otras tradiciones, pero las ideas de acción meritoria han sido decisivas para el comportamiento de las personas en el mundo asiático. Y más importante todavía, si bien el karma es lo que nos ata una y otra vez a una nueva existencia, casi que a la prisión de la eternidad en formas de existencia, también necesitamos karma, recordemos necesitamos acciones para independizarnos de nuestros hábitos kármicos, de nuestras inclinaciones que el karma nos ha producido. Es decir, necesitamos cultivar el tipo de acciones y estados de mente saludables como la generosidad, la compasión, el altruismo, la benevolencia, la ecuanimidad, la renuncia, la no violencia, etcétera, que contrarresten los hábitos tóxicos que nos atan y nos lastran a formas de existencia negativas, para que se desvanezcan. Es decir, el karma, entendido de esta manera, es nuestro mejor aliado, es la práctica espiritual. Karma es igual a camino espiritual, es el mejor aliado para reconfigurar nuestra vida y nuestro carácter. La acción, la praxis liberadora, con discernimiento que va más allá de los impulsos egoístas o egocentrados, es nuestro mejor aliado en esta vida. La práctica meditativa, la práctica altruista, compasiva, ética, devocional, ascética, cualquiera de las vías. La India ha concebido que
Hay distintas vías según el carácter, según la manera de ser de cada persona, y puede escoger entre distintas formas, caminos. ¿Caminos de qué? De acción, de karmas, para reconfigurar y precisamente para ir más allá de la gente, del sujeto que está centrado en sí mismo. Y cuando uno trasciende el sujeto que comete las acciones, y este punto es vital para entender todas las tradiciones de origen índico y sus vías de liberación, cuando uno va más allá del ego, cuando uno trasciende a gente que tiene intereses egoístas, uno puede realizar las acciones sin apegarse a los frutos de la acción, cuyas acciones, por decirlo así, en la conferencia que hoy hemos estado abordando, son kármicamente neutras. ¿Por qué? Porque no hay nadie que las cometa. Hemos ido más allá del sujeto egocentrado. Las hemos realizado desde una posición espiritualmente avanzada de desprendimiento, más allá de mi yo, de mi pequeño yo, de mi ego, de mi mundo, y por lo tanto, si no hay nadie que cometa la acción, no hay nadie que reciba los frutos de la acción. Esa es la acción liberadora. Esa es la acción de los monjes, de las monjas, de los yogis, de los santos, de los renunciantes. Ese tipo de acción es lo que la India llama yoga. Yoga en su sentido amplio, no solo como técnica psicofísica, energética, sino como lo llama la Bhagavad Gita, como camino de progresión espiritual, o lo que el budismo llama marga, el óctuple marga sendero. Cuando el Buda proclama el noble óctuple sendero, ese sendero es marga, es yoga, es karma liberador. Es lo que la tradición hindú llama sadhana, la práctica espiritual. Es el mejor antídoto a nuestra situación de ignorancia, de sufrimiento, de alienación, de encadenamiento, de atadura, que llaman las tradiciones de la India. Por lo tanto, y eso, con eso ya vamos acabando, la doctrina de la transmigración que propugnan las tradiciones de la India no tiene sentido sin la proclama simultánea de que hay una salida también a esa eternidad de las existencias. Y eso es lo que la India llama liberación. Cuando en la India hablan, el budismo, el hinduismo, el jainismo, hablan del nirvana, del moksha, de la liberación, ¿de qué están hablando? Están hablando de liberarnos de este círculo vicioso en el cual nos encontramos. Os voy a compartir una última imagen, porque es muy extraña esta imagen. Es una imagen del moksha, de la liberación, bueno, simbólica, evidentemente, que encontré, no me acuerdo dónde, en algún lugar. Bueno, simplemente es para ilustrar esto que estoy hablando. Cuando en la India hablan de que la meta última de las tradiciones espirituales es el nirvana, moksha, mukti, kaivalya, apavarga, recibe distintos nombres, pero todas las tradiciones de la India la tienen como el objetivo final de la práctica espiritual. Los budistas prefieren nirvana, los hindúes prefieren mukti, los jainistas moksha, pero las utilizan indistintamente, nadie tiene copyright de esto. Y todas significan liberación. ¿Liberación de qué? Pues se puede entender liberación de la ignorancia y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay un ego que sufra si hemos trascendido ese agente y actuamos desde un plano transpersonal, desde un plano realmente elevado espiritualmente. Y también podemos entender la liberación del yo, liberación de los kleshas, liberación de nuestras apetencias, de nuestros apegos, de nuestras ataduras, de nuestros deseos, pero sobre todo deseos no
pasionales, de nuestros apegos, que son la causa del sufrimiento. Eso es muy budista. Sería la liberación también de lo que nos causa la situación de ignorancia. Y en último término, para todas las tradiciones de la India, la liberación es liberación del karma y del samsara. ¿Por qué? Porque, como decía antes, las acciones ya son neutras, son kármicamente inocuas, por decirlo así. No hay fruto de la acción porque no hay nadie que haya cometido esa acción. Simplemente hay unas acciones, pero ya nadie ni nada que vaya a recoger ese fruto. Por lo tanto, de alguna manera, eso es la salida al nacimiento, a la muerte, al nacimiento, a la muerte, a la rueda de las transmigraciones. De ahí que la India la haya llamado muchas veces felicidad, emancipación, paz, libertad, no solo liberación, pero también le podemos llamar, con todas las de la ley, inmortalidad, porque ya no va a volver a morir nunca más. Esa entidad, ya no podemos decir que sea una persona, que sea un ser, sino esa entidad que haya ido más allá del ego. Bueno, y yo con eso ya me despido. Espero que les haya interesado Muchísimas mucho. gracias.